Atesa de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. Brazos abiertos, Pereira, capital del Este. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Hoy tengo un invitado que además es amigo y además es un chacharachero. Y además le encanta enseñarle a la gente a leer, pero no a juntar las palabras, sino que la gente se enamore de la lectura. Y además es presentador de este programa En Síntesis. Cuando ustedes oyen con la periodista Ángela María Villegas, pues esa es la voz de José Fernando, un gran locutor. José Fernando es un ser, diría yo, sui generis. ¿En qué sentido? En que se crió con los cómics. A través de allí fue que empezó a sentir como ese gran amor por el periodismo. Se crió con la televisión, no sé cómo era que lo dejaban ver tanta televisión, porque a nosotros nos dejaban sino ver 1 hora diaria, y este señor que ustedes ven fue un niño que le dejaron ver mucha televisión, pero parece que le sirvió, o sea que contradice la teoría que ver tanta televisión es malo. José Fernando se dedica a enseñarle a los niños a leer, a que les guste la lectura, que es tan difícil con tantas cosas tecnológicas que tenemos, que la gente lea. Yo creo que en promedio en Colombia la gente se está leyendo, no sé si un libro al año, no sé si alcanza un libro. Infortunadamente Colombia está dentro de la categoría de países que poco leen. Un libro por persona al año realmente no es significativo, porque en primer lugar estamos en una sociedad mediatizada donde se ha facilitado muchas cosas y la gente ha olvidado un poco el ejercicio de abrir un libro y sentarse a leer. A veces aducen muchas cosas, la pereza, que les da sueño, que no les interesa. Bueno, pero es que leer da sueño. Sí, a veces o sea, también depende, ¿no? O sea, para leer se necesita, digamos que un espacio con una buena temperatura, con una excelente luz, porque si usted no ve bien, pues digamos que yo ya me tengo que poner gafas para leer cualquier cosa, pero si usted no ve bien, José Fernando, a los niños no les paran bolas cuando dicen que no, que se cansan, que se duermen, entonces va una pela, un regaño, una sanción, claro. Pero ¿por qué? No tienen buena luz, no están viendo bien, entonces les da pereza, hay muchos factores que inciden en que a uno le dé sueño para... Por supuesto que para leer necesita uno invertir cierto tiempo para dedicarle a ese escritor, para dedicarle a ese autor y para dedicarle a una trama. Sin embargo, cuando uno alcanza a manejar eso, a sacarle el tiempo, el ratico, el momento, el sitio también es muy importante para la lectura. Muchas personas, increíble, leen más fácil en medio del ruido, se van para una cafetería, en la calle, en un parque, pero hay otras que necesitan silencio, entonces en la casa o en un lugar abierto donde no les hagan bulla, donde no los interrumpan. Y otras que con el silencio entonces se duermen, entonces y otras que con la bulla no se concentran. Exacto. Entonces y a eso auméntele otro factor bien grave, que puede ser el más grave de todos,
que a los niños no les enseñan a leer en los colegios bien, no hay comprensión de lectura, entonces usted leyendo la primera página va en la tercera y usted no sabe ni quién es el primer personaje, entonces, y le clavan en quinto de primaria pues un libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, que eso fue lo que nosotros nos ponían a leer, José, acuérdese que eso era horrible. Yo nunca me leo un libro de Vargas Llosa, porque nunca aprendí a quererlo chiquita, porque Sí. eran muy complejos y se volvió una cosa terrible. Por supuesto, a veces se comete el error de poner a niños muy chicos a leer cosas muy complejas. 100 años de soledad en séptimo, cuando hay tantos personajes, no tiene por Dios. presentación, y es muy difícil a veces entender las mismas tramas cuando la mente de ese niño o de ese joven está en otras cosas y ha madurado en unas cosas distintas y todavía de pronto no ha encontrado el tono de lo que quiere leer, porque es que también es muy importante cuando la persona finalmente encuentra el tono de lo que le gusta. A mí me gustó, voy a hablar en primera persona, a mí me gustó desde muy temprano el cómic, porque es que a nosotros la televisión nos llegó en el año 68, o sea que yo, no vayan a hacer cuentas, yo pasé ciertos años sin televisión, solamente con la oferta radial y con la lectura y con la conversación. ¿Cómo era porque- Calimán? ¿Cómo presentaban a Calimán? Uy, Calimán. ¿Se acuerda? Sí, Hágale totalmente. pues, presente a Calimán. Calimán era más o menos así. La versión colombiana, que fue la que conocimos, porque recordemos que Calimán fue un personaje mexicano que se inició en el trazo, se inició en el cómic y luego pasó a la radio. Pero en Colombia decía así, más o menos. Gentil con los niños, amoroso con los ancianos, valiente es Calimán, el hombre increíble. ¿Y qué hacía Calimán? Uy, Calimán era un personaje maravilloso, mexicano, no es un héroe norteamericano ni europeo, mexicano puro y duro, alto, 1,95 m, decía la descripción que hacía Víctor Fox, el dibujante, no el presidente. Criswell también fue otro de los que lo trazó muchos años. Usaba un traje blanco, una casaca blanca, turbante. Calimán se vestía de blanco, Total, sí. ¿Y qué- de qué blanco hace? con capa blanca, creíamos nosotros en el cómic, pero después nos dimos cuenta que la capa era blanca por fuera y roja por dentro. Nunca usó botas, ese Calimán de botas fue la versión mexicana de Que un los actor, norteamericanos- que un ok. actor canadiense hizo de ese personaje y le pusieron botas, pues nosotros cuando vimos la película en el año ¿Y entonces qué 72. se ponía? Él usaba como que yo no sé cómo llama eso, una truza, un leggings Sí. blanco, con unas zapatillas blancas también, o sea, era de punta en blanco, diríamos así. Y era un hombre lleno de mucha bondad, que había sido entrenado por los lamas allá en lo alto del Tíbet, que había sido... Era un hombre maravilloso, era el séptimo de la dinastía de la diosa Kali. Bueno, esa es una historia, pues. ¿Y la diosa qué tenía que ver con Calimán? Era de su dinastía. Era o sea, de su venía dinastía, O él sea era- que Calimán era un hombre respetable. Pero total, era Sí. un hombre grandísimo, no solamente en tamaño, sino que era un hombre muy grande dentro de lo que podríamos decir la vida social de ese tiempo. Estamos hablando de los años 60, años 70, fueron más de 1.400 y algo capítulos que se escribieron para versión cómic. En radio fue un éxito en México. Tan exitoso fue que la cadena Todelar de Colombia compró los derechos. Compró los Y derechos. entonces los chinos no querían a Calimán, obviamente. Pues sí, No. se había criado por allá. Él se crió en el Tíbet, Sí. él era indio, no hindú, era Indio. indio. Conoció a un príncipe egipcio que se llamaba Solín, parece ser que Solín nunca creció, porque siempre fue un niño al lado de él, lo acompañó en miles de José, ¿y usted aventuras. qué sentía cuando ya iba a llegar, pues como ese día en que se compraba el cómic, con qué compraba el cómic? Sí. O sea, ¿dónde acá la plata para eso? Pues a uno le daban en la casa lo que llamamos pues la mesada, le daban Sí. a uno semanalmente ¿Y usted no una compraba plática. nada Y yo por- sacaba, no, yo sí compraba, yo mucha golosina compré, mucha gaseosa, mucha papa frita comí, muchos chitos, pero yo sacaba en los 2 pesitos o el pesito y medio que costaba la revista y semanalmente, religiosamente compraba la revista en el puesto que quedaba cerca de la casa durante muchos años y tenía cerros y ¿Y arrumes qué los y arrumes. hiciste, José? Un día cualquiera en esos que las mamás hacen de limpieza.
Sí, de que uno las queda odiando para toda la vida. Sí, esto estorba, esto no, llévese esto ¿para qué? Revoltijo de José. Cuando un día cualquiera, mis revistas no estaban, y oye, mis revistas, y no solamente las de Calimán, las de Superman, las de Batman, las de Fantomas, las de unos... Pero, había José, una que me dolió especialmente, Angelita, además de la de Calimán, Drácula Vive, que era una revista rarísima, es más, en este momento nadie consigue en ninguna parte, y yo tenía cerros, y un día cualquiera desaparecieron. Pero bueno, eso ¿Y cuántos años dejaste de hablarle a la mamá? No, yo seguía hablándole, claro que uno siempre queda con resentimiento. Mirando rayadito. Sí, mirando rayadito, pero bueno, esas cosas pasan. Angelita, ese fue de pronto mi primer asomo a la literatura, ya después vino Julio Verne, ya después vino Miguel Strogoff, que fue el primer espía. ¿Y Miguel Strogoff superó a Julio Verne? Miguel Strogoff fue, yo creo que de los primeros libros que escribió Julio Verne de aventuras y de espionaje. Julio Verne, el gran profeta de lo moderno, porque le acertó a todo menos a una cosa, todavía no se ha logrado hacer, que es viajar al centro de la Tierra, sí. Pero de resto todo. Y Miguel Strogoff era un agente ruso con una misión de llevar una carta, no existía ni el WhatsApp, ni el celular, ni nada de esas cosas, de llevar una carta del zar a un grupo de resistencia frente a una invasión. Es una historia bellísima. Y es el primer espía que vive aventuras. Yo diría que es como el primer agente secreto que hay en la literatura, así como le sucedió al primer detective que escribió Edgar Allan Poe cuando inaugura en el mundo de la literatura la gran novela negra, con los crímenes de la calle Morgue. Entonces, todos estos personajes empiezan a danzar en mi vida y en la vida de muchos de mis compañeros. Yo quiero aprovechar para saludar a mis compañeros del colegio, que yo creo muchos de ellos tuvimos como que las mismas vicisitudes literarias, porque gracias al profesor que teníamos en esa época nosotros logramos tomarle amor a la lectura. Claro, nos tocó leer El criterio de Jaime Balmes cuando estábamos en sexto bachillerato, llamémoslo hoy, sí, sexto. O sea, nosotros teníamos quinto de primaria. 11. Sí, 11. Más atrás. Lo que pasa es que yo todavía no me podía acostumbrar a ese conteo pero muy jovencitos nos tocó El criterio de Jaime Balmes, nos tocó cosas muy pesadas. Y el profesor de español, el profesor Jorge, nos dijo, no, venga muchachos, hay que leer las cosas más livianas. Empecemos con cosas como El viejo y el mar, empecemos con Viaje en globo o La vuelta al mundo en 80 días, empecemos con El capitán Nemo. Claro, entonces nosotros estábamos en una edad mental que entendíamos y sufríamos y vivíamos la aventura. Y esa edad mental para leer El criterio de Jaime Balmes, que es muy interesante porque conforma el pensamiento también, era muy difícil. Y eso de pronto pasa también hoy. Pero sabes que, José, cuando me leí el primer libro de Harry Potter, la única conclusión que saqué fue: los niños van a tomar otra vez amor por la lectura, porque me pareció una cosa tan emocionante. Si yo sufría con el gato, con el no sé qué, imagínate un niño leyendo un libro de esos. Entonces también era, bueno, porque digamos pues que existieron muchas cosas para los niños, pero en esa época era Rafael Pombo y no había una cosa de hilaridad, pues que tú pudieras como leer el libro que tiene un principio, que tiene un desarrollo, que tiene un fin. Sí. ¿Cómo enseñas tú a leer a los niños? Bueno, una de las principales premisas que tiene o que se debe tener en cuenta para iniciar al niño en la lectura es que primero el libro ilustrado. O sea, es un error grave decirle a un niño pequeño, tome este libro sin dibujitos. Porque a uno cuando ya uno veía a los mayores, yo veía en mi casa que la gente mayor leía, yo no entendía por qué leían algo que no tenía dibujos. Eso mismo piensa el niño. Al niño hay que llevarle primero lo ilustrado, el dibujito, que se lo imagine, y la mamá, el papá y el maestro empezar a decirles los significados de las letras, a juntar las letricas, a entender qué está sucediendo. ¿Y él cómo lo entiende? Lo entiende a través de la ilustración. En el plan de lectura que tiene el Ministerio de Cultura, el Plan Nacional de Lectura que se llama Leer es mi cuento, eso está muy claro. En la gran cantidad de libros que envían a las bibliotecas públicas colombianas, hay una red de 1.440 bibliotecas públicas, así como la que tenemos en Pereira, a la primera infancia son unos libros deliciosos, profusos en ilustraciones, casi que texto no hay, es por ahí. Y si el niño empieza a tomarle gusto a la conformación de estas imágenes, a la hilación que estas imágenes van llevando de una historia,
más adelante se le va a hacer más fácil asumir a Charles Perrault con su Caperucita Roja, va a ser más fácil que entienda los Pero cuentos José, de los ¿esto no hermanos está Grimm. mandado a recoger como esos cuentos que nos tocaron Clásicos. también a nosotros? Sí. Bueno, yo no he visto una historia de Walt Disney que usted no llore. Entonces usted se va a ver eso que está también en libros. Sí. Y todos son miedosos. Entonces siempre No hay no está exento, Angelita, no está exento que los cuentos clásicos de la literatura universal son crueles. ¿Cómo le ¿Dónde parece me deja cuando los Dumbo- tres cerditos? ¿Cómo le parece? ¡Qué Y crueldad! Dumbo. Dumbo, ¿dónde me dejas el todos. Bambi? Bambi. Uno va a ir a Bambi, tiene que ir con caja de pañuelos porque son historias muy tristes. Sin embargo, es muy válido, por ejemplo, en los estudios que se han hecho, los cuentos de los hermanos Grimm. Porque a pesar de que son cuentos crueles, en algunas, si uno se pone a leer entre líneas, pero al niño le encantan, porque es el cuento el que le enseña a vivir y el qué no hacer. Si se puede de pronto construir Ok. la frase así, el qué no hacer, Sí. porque los hermanos Grimm te lo Sí. están contando. Entonces es empezar por ahí. Ya cuando ya el jovencito está más grande, ya ha madurado más, ya está en la adolescencia, ya entramos con Harry Potter, ya entramos con Narnia, entramos con este tipo de sagas que son muy Que importantes. se volvieron Se impresionantes. volvieron impresionantes. Yo recomiendo mucho a los jóvenes y me sorprendió enormemente cuando estuve en Pereira, Angelita, Carolina Andújar, que es la escritora, la autora de Vampir, que es la escritora de Pie de Bruja. Ajá. ¿Cómo le gustan a los jóvenes, a los chicos entre los 12 y los 16 años este tipo de lectura? Y es colombianísima, Claro, es caleña. Bueno, y hay otros que están en la onda de los murciélagos. Por ejemplo, Y eso es más miedoso, bueno, eso puede ser más miedoso que los que nos tocaron a nosotros, y a ellos les encanta y eso. a ellos les Ay, encanta, José, le porque tengo- son lecturas fáciles, entendibles, y la aventura es muy importante. Más allá de que nos guste el género del terror, que a mí me encanta, y dicen, yo no lo digo, dicen por ahí que soy experto, pues porque me he visto cuánta película de terror buena, mala, regular hay en la cinematografía y en la lectura, porque no podemos negar a un Sheridan Le Fanu con su Carmilla, una de las primeras novelas vampíricas. Teófilo Gautier, un francés escritor y periodista, hizo un relato tan hermoso y románticamente hecho sobre un vampiro que uno dice, venga, que usted, que eso es que hermoso. usted termina queriendo el vampiro. Que usted termina José, queriendo le tengo la una género. noticia súper mala. Cuéntamelo, Se nos acabó el tiempo. bendito Dios. Y Cuando se nos uno habla acabó el rico, tiempo ¿sí y no ve? hablamos de nada lo que le iba a preguntar. Pero alcanzamos de pronto a hacer un paneo así. Sí, vamos a un comercial Dale. y volvemos. Ok. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Pereira, capital del eje. Pereira, capital del eje. Todos unidos siempre dando lo mejor. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. Atesa de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. Pereira, capital del eje. Pereira, capital del eje. Todos unidos siempre dando lo mejor. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Volvemos a la segunda parte del programa con José Fernando Ruiz. Una amena charla, porque se me dio el tiempo así, casi que nos saltamos hasta los comerciales.
José Fernando, ¿cuál es el libro más impactante que te has leído? Esa pregunta a veces es muy mamona y la respuesta más difícil aún, pero, Sí. pero digamos que en ese tipo de literatura, ¿qué es lo mejor que te has leído? Bueno, que le pregunten a uno cuando es lector furibundo, ¿cuál es el mejor libro que se ha leído? Es como si le preguntaran cuál es el hijo que más quiere, más o menos, ¿cierto? Es muy difícil. Pero sí, hay libros de libros, por ejemplo, de los que más me ha encantado a mí, que yo digo, uy, me fascinó y que de hecho me lo he leído por ahí unas 10 veces y espero volvérmelo a leer, es un libro del escritor norteamericano Stephen King, que se llama Cementerio de Animales. En inglés, Pet Cemetery, pero mal escrito en inglés, porque se supone que lo escribe un niño, entonces lo escribe con error de ortografía Ay, qué belleza. inglés. Ese es un libro conmovedor, delicioso, de suspenso. ¿Y lo escribió de un trama. niño? Lo escribió Stephen King, sino que la palabra pet Ok. no escribe cemetery, como podría uno esperar en inglés, sino que escribe samatari. Pet Sematary, está mal escrito en inglés. El autor es Stephen King, yo tengo que confesarlo, yo amo a ese escritor. Me encanta de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, adoro esa novela. De hecho, tuve la oportunidad de estar con un compañero de acá del canal CNC, Ramón Alberto Marín. Estuvimos los dos en Cartagena y nos pillamos el rodaje de la película de El amor en los tiempos del cólera, o sea que le cogimos mira, más amor José, todavía. Es que es muy impresionante ese libro, yo digo que está por encima de muchos de Gabriel García Márquez, porque tú sabes casi que en las 2 primeras páginas lo que va a pasar. Y tú sigues ahí, y sigues, es un libro corto realmente, y sigues y tú no entiendes y ya sabes qué va a pasar, pues, es que, porque uno, digamos que lee un libro para saber qué va a pasar al final, pero Claro. aquí ya sabes qué va a pasar y eso es una cosa impresionante. La narrativa a veces no necesita obedecer al planteamiento, desarrollo, conclusión. Uno podría empezar, y es válido hacerlo, empezar con el final. Y desde el final traer al lector hasta un principio, o tomar el argumento desde la mitad y empezar a tirarlo a lado y lado, ¿sí? Eso hizo Gabriel García Márquez, hizo un planteamiento con un final que ya se sabía que iba a pasar, Sí. pero venga, ¿cómo llegamos a ese final? Que es finalmente lo que... ¿Cómo se llama, Nazar? No, ese es... Ese no es el amor. Ese no es el amor en los tiempos del cólera, ese es Crónica de una muerte anunciada. Claro. Bueno, no, estoy totalmente confundida. No, Es pero Crónica es de muy una muerte válido, es muy anunciada. válido. Crónica de una muerte anunciada Ya sabemos arranca quién con la es, muerte, sí. ya. Y nos despachan desde el ¿Por principio. y qué usted sigue. entonces empieza la crónica? Porque más que una novela es una crónica, ¿por qué empieza? Él empieza a contar, venga, es que todos los acontecimientos confluyeron para que a este personaje le asesinaran los hermanos de esta chica que supuestamente él había perjudicado, entre comillas. Y ahí empieza a desatarse. Y empezamos a conocer la danza de esos personajes que giran alrededor de la muerte de Santiago Nazar. Pero ¿qué pasa también en El amor en los tiempos del cólera? También se plantea un final Claro, desde el principio. claro, es ¿sí? lo mismo. El día de la muerte de Sí. Juvenal Urbino, él fue a examinar a Jeremí de Sanamur, que había muerto Y ahí empieza. por los ácidos de los químicos de su laboratorio. Y ese día se muere Juvenal Urbino y arranca de ahí para atrás la historia y empezamos a descubrir un amor de 51 años, 9 meses, 6 semanas, Qué 3 belleza. días, 14 horas, 25 segundos. 25 minutos, que es contar eso, imaginar eso, tiene una cosa muy maravillosa. Eso es la promoción de lectura, Angelita. Así es como nosotros en la Biblioteca Pública y muchos promotores de lectura del país hacemos y provocamos Pero que tú la gente lo tienes un haga. ejemplo que nos puedas dar aquí que me digas, mira, tuve tal experiencia con este niño que no le gustaba leer y ahora es uno de los... ¿Tienes alguna experiencia? Sí, yo tengo afortunadamente de varios colegios en la biblioteca, nosotros hacemos unos encuentros semanales literarios a través de los conversatorios y a través del ejercicio de la literatura que le hacemos a algunos estudiantes de diferentes colegios. Y los primeros encuentros ellos empiezan a bostezar, pues, qué pereza pues la literatura, qué pereza leerse a fulano,
Y empiezo yo a echarles el cuento. Y es que además de esto existe tal película. ¿Ustedes se vieron tal película? Sí, eso es de un libro. Eso es de un libro. Venga, esa película es tan bacana, eso es de un libro. Eso lo escribieron antes. Antes eso fue un tan libro. bacano es un libro. Eso es un libro. Y entonces dije, venga, ¿cómo así? Empieza entonces uno a recomendar, vea, es que además de esa película está esto y esto, y está tal libro, y está tal otro. Y sí hemos tenido la experiencia que después, encuentros posteriores, dicen, uy, profe, porque a uno le dicen, profe, gracias por habernos recomendado tal literatura, y empiezan, ya no pueden parar, porque cogen un libro de tal escritor y parece que el libro se les pegara de la mano, porque esa es la idea, a veces los libros son tan deliciosos, que quisiera uno que le entraran por ósmosis. Usted debe ser de los que coge el libro, lo huele. Claro, a mí me hace falta el papel. Claro que existen pues las tecnologías, uno puede leerlo en el computador. Por lo que sé, ya hay ¿sí? audiotextos. Están los famosos audiolibros. ¿Cómo te parecen los audiolibros? Los audiolibros son interesantes, pero el verdadero público del audiolibro son las personas, los ciegos, los invidentes, ellos son los que más consumen audiolibros. Claro, por ejemplo, personas mayores. Y personas mayores que de pronto con alguna dificultad o de pronto quieren una compañía adicional en casa y está el lector. Stephen King ha publicado varias novelas que no están impresas, están grabadas. Uno se encuentra en novelas tan raras como, por ejemplo, de él, La magia del humo. Y dice, pero ¿y dónde está ese libro? ¿Dónde lo consigo? Y por ninguna parte. Cuando uno encuentra La magia del humo y la busca, es que es un audiolibro. Entonces ya uno como lector de texto no lo encuentra y está narrado por él. Claro que también hay versión en castellano hecha por seguramente mexicanos, en fin. Pero el audiolibro es una experiencia interesante. Yo he tenido la oportunidad de leer libros, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Tengo en las redes sociales, tengo varios textos leídos por mí. Por ejemplo, tengo Gato Negro, por ejemplo, tengo Corazón Revelador, tengo... O sea, que si uno va a YouTube y busca José Fernando... Sí, buscas ahí José Fernando Ruiz y ahí aparece una lista de audio, entre comillas, libros leídos por mí. Porque hay veces la voz del locutor es muy pesada, muy difícil. Sí, y es como de alguien que sabe español, pero que claro, su idioma nativo es el inglés. O sea, es pesado. Lo que pasa es que también depende mucho de cómo lo leas, de que ese locutor no sea un lector, digamos, lo normal, entre comillas, sino que sea más que un lector, un actor-intérprete, que te diga a ti, por ejemplo, de Corazón Revelador de Edgar Allan Poe, y entré a la habitación y corrí la cortina lentamente y ahí estaba el viejo, dormía plácidamente. Me acerqué lentamente, es eso, Bueno, y tiene uno muchas visitas porque la gente dice, este señor con esa voz me está haciendo vivir el texto. Con este texto de José Fernando cierro el programa de hoy. José, una charla muy agradable, de verdad. Los espero a ustedes el próximo domingo y pues José, que tengamos muchas tertulias más aquí en Síntesis. Lean mucho, que el que mucho lee, mucho tiene que decir. Qué maravilla, se nota, José. Claro que Muchas sí. gracias. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. Con los brazos abiertos, Pereira, capital del eje. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis, los domingos a las 6 de la tarde,
con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.